Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vamos a hacer la meditación correspondiente a este primer sábado de octubre. Octubre, precisamente el mes del Rosario. Y hablando de octubre, me recordaba de un episodio que nos va a ayudar en la meditación. En octubre de 1972 caía, como todos sabemos, el avión de la Fuerza Aérea en los Andes con una delegación del club de All Christians, del club de rugby All Christians, el colegio Estela Maris. Y ese episodio, que fue llamado con toda propiedad la tragedia de los Andes, tuvo igual algunos aspectos notables y algunos aspectos que nos pueden ayudar, y en este caso más en particular, lo que yo quería resaltar era el tesón, la perseverancia, la insistencia con que muchos de los padres continuaron la búsqueda, mismo cuando ya las autoridades habían desistido, considerando que ya no había más posibilidades de encontrarlos con vida. Sin embargo, como sabemos, hubo padres que insistieron, que rezaron, que se movieron, hicieron de todo para encontrar a esos hijos, y efectivamente algunos los encontraron. Fueron 16 los sobrevivientes, pero algunos los encontraron. Entonces, eso nos muestra muchísimo hasta dónde llega el amor paterno, el amor materno, para buscar un hijo que se extravió, un hijo que está en peligro, como estaban ellos de hecho, en peligro de vida. Y nos viene a ayudar porque vamos a meditar en este primer sábado de octubre, vamos a meditar al respecto del quinto misterio gozoso, que justamente contempla la pérdida y el hallazgo del niño Jesús en el templo. Evidente que el episodio de los Andes, con todos los aspectos edificantes que tuvo, es una idea pálida de lo que fue el desvelo, de lo que fue el empeño, la preocupación que tuvieron María Santísima y San José en encontrar a su divino Hijo que se había extraviado después de haber ido al templo por ocasión de la Pascua. Vamos a rezar para pedirle a María que nos ayude, para que esta meditación sea realmente un acto de reparación y que tenga fruto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Siguiendo el método ignaciano, que ya es costumbre, vamos a hacer la composición del lugar. Entonces nos imaginamos la caravana, era una muy buena cantidad de gente que se desplazaba desde diversos puntos de Palestina a Jerusalén para el día de la Pascua. En la caravana iban parientes inclusive de Jesús y de María, por lo tanto había mucha gente conocida. Y nos imaginamos andando esa caravana con el destino de llegar al templo de Jerusalén para honrar a Dios y ofrecerle todos los sacrificios que en esa época se estilaban. Y por otro lado nos hacemos la composición del lugar del templo en el momento que el niño Jesús está con los doctores de la ley, con los fariseos, con todos los personajes del Sanedrín. Entonces vamos a focalizar dos aspectos que no son tan comentados y que no son tan tenidos en cuenta normalmente, habitualmente. Nos basamos para eso porque el Evangelio es muy sucinto. En esa época no había la facilidad que tenemos hoy en día para poder escribir. Hoy vamos a la librería, papelería, compramos un paquete de papel y tenemos para escribir un libro. En aquella época había que medirse mucho, entonces San Lucas, que es el que nos cuenta este episodio, se limitó a lo esencial. Pero a nosotros nos deja un cierto gusto a poco, nos interesaría saber más qué pasó en ese periodo de 3 días en que Jesús estuvo ausente, por así decir, de su familia y estuvo en Jerusalén. Entonces tenemos otras fuentes alternativas, particularmente revelaciones posteriores, ya cuando existía la imprenta, el caso de Sor María de Ágreda,
de Ana Catarina Emery, que es del siglo XVIII, y ya ahí había facilidades para escribir, facilidades para imprimir, y tenemos entonces un caudal muy interesante de información que enriquece el relato evangélico. Pero nosotros en particular nos vamos a basar en esta ocasión en el libro que escribió nuestro fundador, Monseñor John Cla, a respecto de San José. Muchos de ustedes lo conocen, un libro que ha tenido un éxito y una acogida asombrosa. Tuvimos que mandar pedir más porque se agotó la primera edición. Y en ese libro está muy bien compendiado todo lo que se sabe a respecto de esa vida oculta de Jesús, en este caso el episodio de la pérdida y el hallazgo en el templo. Y tenemos allí datos asombrosos, los que lo han leído habrán notado eso, para mostrar la seriedad y la compenetración que ya mostraba Jesús con 12 años con relación a la misión redentora, a la misión salvadora que él traía y por la cual se encarnó. Con 12 años él tenía eso clarísimo. No perdió tiempo en esos 3 días que estuvo en Jerusalén. Entonces sabemos por revelaciones que, entre otras cosas, estuvo visitando enfermos, estuvo visitando asilos, pidió limosna. Imagínense, hay relatos que dicen que las personas que lo veían quedaban admiradas. Imagínense lo que debe haber sido aquel niño de 12 años, niño Dios, con 12 años. Imagínense el niño más encantador, más amable, más virtuoso que ustedes se puedan imaginar, y va a quedar chico igual al lado de lo que era aquel prodigio de niño, que era ni más ni menos que el Hijo de Dios. Entonces gente que quedaba encantada, le daba limosna. ¿Y qué hacía con la limosna? Visitaba enfermos, visitaba asilos, o sea, caridad. Esa misión salvadora que él traía y de la cual estaba plenísimamente compenetrado ya desde los comienzos de su vida, pero en particular ya a los 12 años, cuando fue al templo con sus padres, lo llevaba a hacer obras de caridad en ese momento en que estaba, por así decir, fuera del ámbito familiar en el que se movió hasta ese entonces habitualmente. Ese punto de la caridad, de las obras de beneficencia, curó a personas también que de una u otra manera se beneficiaron con el contacto con él. Él hizo todo lo que pudo y lo logró para tomar algún contacto, aunque sea furtivo, con algunos de los que luego iban a ser sus discípulos y apóstoles. Entonces, por ejemplo, se encontró con San Pedro y San Andrés y cruzó unas palabras con ellos, un niño de 12 años con personas adultas, pero imagínense qué sabiduría, qué amabilidad tendría él. Algunas palabras cruzó con San Pedro y con San Andrés, unos intercambios de miradas que, según dicen las revelaciones, los ayudaron a ellos a preparar el alma para el momento en que luego iban a ser llamados a integrarse a la comitiva de discípulos y apóstoles. Entonces, ese aspecto de la caridad, el aspecto apostólico que él inmediatamente adoptó, estando como tránsfuga, por así decir, en Jerusalén, fue algo notorio y nos lo muestra ya compenetradísimo de la misión que traía. Pero luego, otro aspecto también de esa misión que él traía, que era la de divisor de aguas. Divisor de aguas. Entonces, cuando él fue al templo, particularmente cuando fue solo, porque ya había estado con los padres, pero ahí cuando estuvo solo, ahora que se había regresado para quedarse en el templo, con una misión de hablar en el templo y de predicar en el templo, él allí atrajo, e inmediatamente que entró al templo, atrajo a algunas personas que andaban por allí, que quedaron admiradas de ver a aquel niño y sobre todo la virtud que salía de él, la buena onda, diríamos hoy en día, los efluvios positivos que salían de aquella persona divina, y se sentían atraídos y estuvieron con él allí y generaron una rueda enseguida para preguntarle cosas, pedirle cosas, curó a algunos allí mismo. Eso inmediatamente generó
un cierto bullicio que llegó a oídos del Sanedrín. El Sanedrín tenía espías, tenía soplones. No nos olvidemos que una gran parte de los integrantes del Sanedrín estaban en una decadencia tremenda. Ya lo había visto la Santísima Virgen en el periodo de niña ella que vivió en el templo. Era algo pavoroso. Entonces esa gente formaba una camarilla, formaba como un AMPA, digámoslo así, un AMPA dentro del templo y del Sanedrín, y controlaba todo y tenía soplones que de inmediato le avisaban si podía algo que estaba pasando, si podía afectar el dominio que ellos tenían sobre la sociedad de la época y en particular el dominio que tenían sobre los feligreses que iban al templo. Esos espías le avisaron de inmediato a alguno de los principales del Sanedrín que había un niño allí que estaba trayendo mucho y que estaba predicando y que estaba hablando, que era asombroso, y entonces allí los fariseos y los escribas mandaron a algunos representantes para interrogarlo y enterarse de alguna manera a ver de quién se trataba. Entonces hicieron todo lo posible para separarlos de esa gente que estaba allí con el alma abierta y de buen espíritu, y se los llevaron a una sala en la cual estaban ya ahí presentes casi todos los integrantes del Sanedrín, los fariseos más notables, los escribas, en fin, los doctores de la ley. Y ahí es que se produjo ese episodio en el que Jesús comenzó a preguntar, y a su vez de preguntar respondía. Y ellos, asombrados, pero también preocupados. Una de las cosas sobre las cuales, por así decir, polemizaron y discutieron, era la venida del Mesías. Ellos tenían todo a disposición, todas las escrituras, la tradición oral, todo estaba a disposición. Sabían que aquella época era una época propicia para que el Mesías viniera. Inclusive se habían enterado de aquellos 3 reyes que pasaron por Jerusalén preguntando dónde estaba el rey de los judíos. Se habían enterado de que unos pastores habían sido invitados por los ángeles a adorar al niño Dios que había nacido en Belén. Sabían muchas cosas, pero claro, ellos estaban confiados que Herodes había terminado con el Mesías cuando mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Ignoraban que a tiempo había sido avisada la Sagrada Familia y había huido a Egipto. Pero siempre quedaba una preocupación, es la preocupación de la gente que obra mal. Es la preocupación que obra en las tinieblas, de quien obra en las tinieblas. Entonces, cuando se arroja algo de luz, es la preocupación, a ver, que no me descubran, o que no me rompan a mí la chacrita, que no me saquen el carguito, que no me vayan a sacar de la silla en que estoy acá cómodamente sentado, que no vaya yo a perder mi prestigio, a ver que esto no me vaya a desprestigiar y pierda las prebendas que he ido logrando con malas artes para tener a mi disposición a todos los feligreses que vienen al templo. Entonces todo eso ellos lo manejaron en base a preguntas, algunas capciosas, para ver si sacaban de aquel niño espectacular algo que los ilustrara y que les diera tranquilidad o que los preocupara más todavía. Y de hecho la preocupación subió de punto porque veían que aquel niño refutaba con toda claridad y con toda solvencia las objeciones que ellos le ponían, porque traían a colación diversos pasajes de las Escrituras, en particular del Antiguo Testamento, obviamente porque el Nuevo se estaba escribiendo, en los cuales esos pasajes hacían referencia a que había ciertas contradicciones por las que se podía considerar que capaz que todavía no era la época en que tenía que venir el Mesías. Y él les refutaba mostrando otros pasajes, sobre todo profecías de profetas de los más elocuentes como Jeremías, que decían que sí, que podía ser, cómo no, porque era la época en que había mucha decadencia. Estaba hablando de ellos, ¿no? Que había mucha decadencia en la sociedad y en las cúpulas de la sociedad. Y así le fue refutando parte por parte las objeciones de ellos, de tal manera que ellos se dieron cuenta de que aquel niño era incontrolable. Ellos no podían controlar a aquel niño así. Entonces,
quedaron asombrados y maquinando cómo podrían de alguna manera atraerlo así. No lo podés derrotar, tráelo como aliado tuyo. La clásica. En eso es que entran María Santísima y San José, que las habían sido avisados de que había un niño así asado en una sala del templo, y ellos dijeron, aquí está él. Allí fueron y se lo encontraron efectivamente. Y cuando esta gente vio a la Santísima Virgen y a San José, que refulgían en virtud, imagínense, era aquello un resplandeciente de virtud, vieron que era un trío indomable. Este trío nos va a hacer la vida imposible. Este niño y esas dos personas, que son sus padres, es algo fuera de serie y nosotros no los vamos a poder dominar. Y así quedaron ellos con esa intención de a futuro atraerlo para su lado y, por así decir, corromperlo e incorporarlo al AMPA a la cual pertenecía. Entonces, se nos termina el tiempo y ¿cuál es la conclusión de todo esto? Dos conclusiones. La primera, la compenetración, la entrega, la seriedad y la responsabilidad con que aquel niño ya estaba cumpliendo su misión salvadora, su misión redentora, que lo vimos en el primer aspecto, tratando de hacer caridad, tratando de curar, tratando de sanar, aconsejando a muchos que se le acercaron a preguntarle a ese niño, un infante, pidiendo limosna para humillarse él mismo, pero usando esa limosna para atender necesidades de otros más menesterosos. Ese punto. Segundo punto, la militancia de nuestro Señor Jesucristo ya de niño, sabiendo advertir, viendo. Es verdad que Él como Dios sabía eso desde toda la eternidad, pero en cuanto a su vida humana, Él estaba tomando contacto por primera vez como niño y como hombre futuro con aquellos que iban a ser sus enemigos a muerte. Entonces, recorrió también en ese periodo para justamente compenetrarse más de su misión salvadora y del odio que iba a despertar, los lugares donde se iban a dar los principales episodios de su pasión y muerte. Entonces, no podemos hacernos ninguna ilusión. Cuando uno tiene deseo de subir espiritualmente, cuando uno tiene empeño en crecer espiritualmente y tiene un deseo de servir a Dios, va a hacerle guerra primero el demonio y segundo las malas inclinaciones de uno mismo. O sea, es la vida, dice Job en su libro, militia est vitam omne super terram. La vida del hombre sobre la tierra es una lucha. Entonces, nosotros en esta época en que estamos, que sabemos que hay persecución en muchísimos lugares, a los cristianos y a los católicos en particular, no podemos hacernos ilusiones. Si queremos crecer en la virtud, si queremos ser fieles a Dios, vamos a tener que enfrentar luchas, vamos a tener que enfrentar probaciones, vamos a tener que enfrentar peligros. Para eso no estamos solos. Le pedimos a María Santísima y a nuestro ángel de la guarda, a nuestro mejor amigo, que en este mes del Rosario en particular nos ayuden a rezar con más fruto ese rosario, pidiendo precisamente estas cualidades: apóstol, la caridad, la compenetración con la misión, todos somos apóstoles por el bautismo, y la vigilancia y la fortaleza para enfrentar las dificultades y las luchas de la vida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.